La ONU da un giro inesperado y se alinea con Rusia contra el ultranacionalismo en Ucrania. Desde hace años, Rusia ha denunciado la presencia de grupos extremistas y ultranacionalistas en Ucrania, algo que muchos medios occidentales desestimaron o minimizaron. Sin embargo, recientemente la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución rusa contra la glorificación del ultranacionalismo inspirado en la Alemania del Tercer Reich. Una victoria que simboliza una legitimación de sus denuncias y causas en el conflicto ucraniano expuestas por Moscú. Esta decisión subraya cómo Ucrania ha acogido a ideologías radicales y grupos que, según Rusia, atentan contra la identidad y existencia de su pueblo. Por otro lado, el respaldo a esta resolución expone la división geopolítica en el mundo. Mientras Rusia cuenta con el apoyo de muchos países fuera del bloque occidental como China, Estados Unidos y Europa rechazaron esta medida, mostrando sus intenciones implícitas de permitir estas ideologías en Ucrania, a pesar de los abominables que son, solo para tener carne de cañón fresca contra Rusia. Los detalles a continuación. Prensa Alternativa. Busca programador en Rust. Interesados, escribir al correo prensa.alternativa.casting@gmail.com. La reciente aprobación de la resolución de la ONU sobre la glorificación del ultranacionalismo marca un giro inesperado en el conflicto entre Rusia y Ucrania y reafirma las razones que Moscú ha señalado como causas de su intervención. La votación fue clara. Los países occidentales, incluyendo Estados Unidos y sus aliados europeos, votaron en contra, mientras que naciones de otras partes del mundo que representan esta nueva multipolaridad dieron su respaldo a Rusia. Para Moscú, esta es una victoria simbólica y política que valida sus preocupaciones sobre el crecimiento de ideologías extremistas en Ucrania, una de las razones para explicar su presencia militar en el país. Desde el comienzo de la crisis en Ucrania, Rusia ha insistido en la presencia de grupos supremacistas ideológicos dentro del país. Según Moscú, estos grupos no solo representan una amenaza para la estabilidad de Ucrania, sino también para la seguridad de la población de habla rusa en la región. La existencia de estos movimientos, inspirados en la ideología supremacista alemana del siglo XX, ha sido, según Rusia, un problema subestimado o ignorado por Occidente. En contraste, esta reciente decisión de la ONU parece reconocer indirectamente la gravedad del problema que Rusia ha denunciado por años. El gobierno ruso sostiene que estos grupos promueven el odio y la discriminación contra la población rusa y prorrusa en Ucrania. La resolución de la ONU, aunque no menciona específicamente a Ucrania, ha sido interpretada como un respaldo a la postura de Moscú sobre la intolerancia hacia la glorificación del ultranacionalismo y las ideologías de odio. Con esta aprobación, la ONU da un paso hacia la condena de estas ideologías, un hecho que Rusia utiliza para argumentar que sus preocupaciones han sido legítimas y no una simple herramienta de propaganda, como se ha dicho en medios occidentales. La presencia de grupos extremistas en Ucrania no es un tema nuevo, pero se ha vuelto particularmente relevante desde el inicio de las hostilidades entre Rusia y Ucrania. Estos grupos han sido acusados de promover una ideología que busca la supuesta pureza étnica y que considera a la población rusa como una amenaza. Para Moscú, este es un claro ejemplo de discriminación y odio que, en su visión, justifica su intervención militar como un medio para proteger a sus compatriotas en el extranjero. La narrativa de Rusia se centra en que no solo están defendiendo su territorio, sino también a una población que se siente en peligro en un contexto de ideologías extremistas. La votación en la Asamblea General también evidencia una clara división en la comunidad internacional. Los países que votaron en contra de la resolución fueron, en su mayoría, aquellos alineados con el bloque occidental, mientras que el respaldo provino de naciones que apoyan la visión de un mundo multipolar en el que las potencias occidentales no son las únicas voces predominantes. Rusia ha sabido capitalizar este respaldo y ha utilizado la decisión de la ONU como prueba de que no está sola en su lucha contra las ideologías extremistas, lo que representa un avance diplomático importante para el Kremlin.
Para Rusia, el respaldo de países fuera de la órbita occidental no solo valida sus preocupaciones, sino que también fortalece su posición en el escenario internacional. Moscú ha insistido en que el mundo debe alejarse de la influencia exclusiva de Occidente y buscar un equilibrio en el que distintas potencias puedan influir y decidir sobre temas globales sin depender de una visión unilateral. Esta nueva resolución sobre la glorificación del ultranacionalismo tiene implicaciones que van más allá de Ucrania y Rusia. También afecta la percepción del conflicto en el resto del mundo. Los países que votaron a favor de la resolución han dejado claro que no están de acuerdo con el manejo del conflicto por parte de Occidente y ven con buenos ojos el llamado de Rusia a prestar atención a los problemas de extremismo en Ucrania. En este contexto, la decisión de la ONU se interpreta no solo como una postura contra el ultranacionalismo inspirado en la Alemania supremacista del siglo pasado, sino también como una crítica velada a la postura occidental en la guerra. Para Ucrania, la resolución representa una derrota simbólica que podría afectar su imagen internacional. Aunque el gobierno ucraniano ha negado reiteradamente la influencia de grupos extremistas dentro de su país, la resolución de la ONU alimenta la narrativa rusa de que en Ucrania existen elementos ideológicos radicales que buscan atacar y discriminar a la población rusa. El contexto de esta resolución pone de relieve las tensiones que existen entre Rusia y Occidente en la ONU. Durante la votación, las posiciones fueron claras. Los países de la OTAN y de la Unión Europea se opusieron a la medida, mientras que otras naciones, especialmente en Asia, África y América Latina, votaron a favor. La influencia de Estados Unidos y sus aliados en las decisiones de la ONU siempre ha sido un tema de debate, y esta resolución muestra que existen fracturas en ese dominio. Con cada votación que se opone a los intereses de Occidente, se fortalece la idea de que el poder global se está redistribuyendo y que naciones como Rusia están encontrando apoyo en lugares inesperados. En cuanto a los grupos extremistas en Ucrania, su existencia ha sido documentada por diversas fuentes y Moscú argumenta que estos grupos no solo representan un peligro para los rusos en Ucrania, sino que además propagan ideologías de odio que van en contra de los valores fundamentales de la humanidad. Para los ciudadanos en Ucrania, especialmente aquellos de ascendencia rusa, la resolución ofrece una esperanza de que sus denuncias serán escuchadas. Según algunos analistas, este es un recordatorio de que los problemas de odio y extremismo no son exclusivos de una nación y que si bien Ucrania recibe apoyo internacional, esto no exime al país de enfrentar y resolver sus propios conflictos internos. Este contexto también pone presión sobre otros países que han minimizado la influencia de estos grupos extremistas. La resolución obliga a las naciones a confrontar la realidad de que el extremismo es un problema en Ucrania y que permitir su proliferación puede tener consecuencias graves a nivel internacional. Rusia espera que la medida sea un recordatorio de que, sin importar el país, la glorificación del odio no debe tener cabida en el siglo XXI. Para Rusia, la aprobación de la resolución es una prueba de que el apoyo global hacia sus posiciones está creciendo. El Kremlin ve esta decisión como un reconocimiento de que sus advertencias sobre la presencia de ideologías extremistas no deben ser ignoradas, sino tratadas como una amenaza real que puede afectar a cualquier país que permanezca indiferente a este problema. Esta resolución también representa una consolidación de su narrativa sobre la necesidad de proteger a las comunidades rusas en el extranjero. Moscú considera que su intervención en Ucrania está justificada no solo por razones de seguridad, sino también por la defensa de los derechos de los rusoparlantes, quienes, según el Kremlin, han sido vulnerables ante un sistema que ignora o tolera el extremismo ideológico en sus fronteras. De este modo, la aprobación de la ONU es percibida como una validación de su política exterior y de sus motivos declarados en el conflicto ucraniano. Por último, esta resolución podría abrir las puertas a futuros diálogos internacionales sobre cómo prevenir el extremismo en cualquier país, sin importar el contexto político. La decisión de la ONU de apoyar la propuesta rusa ha dejado claro que la glorificación del odio y de ideologías de supremacía no pueden ser toleradas.
De cara al futuro, los Estados miembros deberán decidir si esta postura se mantendrá firme o si cederá a las presiones de países que se oponen a tales condenas, abriendo así un importante debate sobre la hipocresía de Occidente, que siempre dice estar en contra de la discriminación, pero la discriminación no le molesta tanto cuando se trata de discriminar rusos. En conclusión, esta resolución representa un nuevo capítulo en la diplomacia internacional y en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Al tomar una postura que respalda las preocupaciones de Moscú, la ONU redefine en cierta medida su papel en un conflicto que ha dividido a la comunidad global. Con este acto, Rusia y sus aliados comienzan a ganar terreno a Occidente en la ONU y empiezan a expandir sus propios intereses dentro del organismo internacional. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.